Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 1 nos dice: pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eterno Dios Todopoderoso, Padre Celestial, de cierto usted es nuestra Abba Padre, a quien le clamamos una vez más en esta hora, eterno Dios, rogándole que de cierto usted abra los cielos, bendito Padre, y usted permite que de su gloria descienda sobre este lugar una vez más en este día, en esta hora, eterno Dios Todopoderoso, que transforme nuestras vidas, que toque nuestros corazones, Dios mío, que nos dé el conocimiento, el entendimiento, cual cada uno de nosotros necesitamos de usted, eterno Dios. Que de cierto, bendito Padre Celestial, por medio de su Santo Espíritu, se cumpla su propósito en la vida de cada uno de nosotros en esta hora, bendito Padre. Le damos gracias por su gran fidelidad en nuestras vidas, eterno Dios. Le damos gracias, bendito Padre Celestial, por ser el Dios de nuestra salvación, que nos ha liberado, que nos ha sanado, que nos ha restaurado, aleluya. Y eterno Dios Todopoderoso, toque nuestros corazones una vez más en esta hora. Porque de cierto los asuntos de la vida proceden del corazón, como dice su santa palabra, eterno Dios. Y de cierto, bendito Padre, le damos gracias por la paz que usted nos ha concedido por medio de Jesucristo. Esa paz, santo Dios Todopoderoso, que guardará nuestra mente y nuestro corazón en usted, eterno Dios Todopoderoso. Le ruego una vez más, eterno Padre, que no permita que el enemigo nos robe de su palabra en esta mañana, sino que atamos a este ladrón en el nombre de Jesús de Nazaret. Y santo Dios, lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesucristo. Le ruego que tengamos paz en nuestro corazón, Dios mío, que nuestro Santo Padre pueda poner a un lado los cuidados, las preocupaciones, las ansiedades, eterno Dios Todopoderoso, de la vida, bendito Padre, y aquello que nos aplica en esta hora, eterno Dios, para que podamos recibir de usted lo que usted ha propuesto para cada uno de nosotros en esta hora, eterno Dios. Y una vez más declaramos, bendito Padre Celestial, que de cierto tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, suya es la magnificencia, bendito Padre, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El titulado de este mensaje es perseverar hasta el fin, hermanos. Porque de cierto lo hemos oído y se lo ha dicho. Cada día que despertamos, hermano, cada día que nos pasa en nuestras vidas, hermano, nos lleva un día más cercano a la venida de Jesucristo. Now, muchas veces a lo mejor podemos ser de la opinión que no creemos y dijimos, eso es lo que siempre dicen, pero nunca ha acontecido nada. Pero pues déjeme decirle que la palabra de Dios no miente, hermano. La palabra de Dios, lo que está escrito, se está cumpliendo. Y si nosotros no ponemos atención, hermano, de cierto, en ese día, cuando toque la trompeta, habrá multitud de gente que se van a quedar aquí, hermano. Y no estoy hablando de los perdidos, porque los perdidos de cierto aquí se van a quedar. Pero estoy hablando de aquellos hermanos que declaramos ser cristianos, pero verdaderamente no creemos que la palabra de Dios se cumplirá en aquel día, hermano. Aún de cierto, esta es una historia, hermano, esta es una epístola donde Pablo le está escribiendo a este joven Timoteo en este tiempo, hermano. Y aún le escribe a este jovencito, hermano, porque sí era joven este muchacho, hermano, y Dios lo había elegido para que aún fuera parte del ministerio de Pablo, hermano. De cierto, era un joven pastor este Timoteo, hermano, que había sido enviado por Pablo a Efesio, a la iglesia que estaban en Efesio para cuidar de la iglesia allí, pero antes de esto también se la pasaba viajando como misionero con Pablo, hermano. Muchas veces nosotros aprendemos lo que tenemos que hacer juntándonos con aquellos hermanos que nos motivan, que nos animan, que nos enseñan, hermanos, en el camino que debemos de seguir delante del Todopoderoso. Aún de cierto, cuando vemos el nombre de Timoteo, hermano, el nombre de Timoteo significa honrando a Dios o honrado por Dios. Y de cierto, sus padres, aún el papá de él era un griego y la mamá de él era una judía, hermano. Estaba medio mezcladito este Timoteo, ¿verdad? Pero de cierto, hermano, aún Dios en parte lo permitió
porque aún ahora Dios lo ha elegido para que fuera parte del ministerio del cual Pablo andaba predicando, hermano. Now, en el momento en que Pablo escribe esta carta a Timoteo, se cree que fue en el otoño o invierno del año 67 AD, aun cuando Pablo se acercaba a su muerte, hermano. Ya se le estaba llegando el tiempo a Pablo, hermano, de que ya de todos los viajes misioneros que había hecho, todo donde había andado, estaba encarcelado, prisionado, golpeado, chicoteado, hermano, pasado hambre, ya todo eso se había pasado y se le acercaba el día donde él ya tenía que morir. Usted y yo un día vamos a morir también, hermano. Y Dios sabe cuándo será el último día que usted y yo respiraremos en este mundo, hermano. Nada es cierto, nosotros no queremos morir antes de nuestro tiempo, ¿verdad? Queremos morir al tiempo de Dios. Pero hay de cierto, hay muchos que mueren antes de su tiempo por el espíritu de rebeldía que resta en ellos, hermano, o por andar haciendo cosas que no deben de andar haciendo en sus vidas, hermano, y eso les cuesta la vida muchas veces y mueren antes de su tiempo. Pero a Pablo se le estaba acercando este tiempo donde él ya había cumplido todo lo que Dios quería que cumpliera en su vida. De cierto se nos dice, hermano, que Pablo fue decapitado en Romana alrededor de mayo o junio del año 68 AD, hermano. En ese tiempo se encontraba en la prisión, ahí en Roma, y pues ahí fue donde hasta ahí llegó su vida, hermano. Pero yo le animo que lea el libro de los Hechos, hermano, para que vea cómo Pablo principió, hermano, en su caminar con Dios. De cierto, cuando Pablo comenzó, hermano, no era un hombre muy bueno. Era un hombre bien religioso. Era un hombre que tenía celo a la ley de Dios, hermano. Y con ese celo el enemigo lo usó para aún causar caos en la iglesia de Jesucristo y para andar matando, persiguiendo y matando a todos aquellos que eran cristianos, hermano. Él era el principal, hermano, que los andaba arrestando, y él era el que daba testimonio que los tenían que matar, y los mataban, hermano. No les mostraban misericordia a los cristianos para nada. Pero un día, y esto debe de ser nuestro testimonio también, hermano. Pero un día, cuando iba a una ciudad llamada Damasco, hermano, aún tuvo un encuentro con Jesucristo. Y eso es lo que nosotros necesitamos como cristianos, tener regularmente un encuentro con Jesucristo en nuestra vida. Porque ese encuentro que nosotros tengamos con nuestro Señor Jesucristo, hermano, es lo que va a seguir transformando y renovando nuestras vidas delante de Dios. Es lo que va a quitar de uno lo que no le agrada a Dios, y Dios va a poner lo que Él quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Es amor, compasión, misericordia, hermano, y gracia sobre nuestro prójimo también, hermano. De cierto, Pablo ahora es un hombre transformado. Y se puso a predicar y Dios se lo llevó y al desierto por unos 2 o 3 años, hermano. Y aún le enseñó todo lo que tenía que hacer. Pero de cierto, en la última carta a Timoteo, Pablo escribe para exhortarlo y advertir a Timoteo, hermano, sobre las iglesias en su área. Y también para que se aferrara a su fe en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que aferrarnos a la fe que verdaderamente, y esa fe que declaramos que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, hermano, y no dejar de nada lo que esté aconteciendo en nuestra vida que nos aparte del amor de Dios o de la confianza que hemos puesto en el Todopoderoso, hermano. Porque de cierto contra uno se levantarán aquellas cosas que vienen a buscar a desanimarlo, hermano. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener la palabra, hermano, aún cimentada en el corazón, escrita en el corazón, las tabletas de nuestro corazón, hermano. Y esto no va a acontecer si nosotros no sabremos la Biblia y si nosotros no le ponemos atención a la palabra que Dios nos tiene que dar a cada uno de nosotros, hermano. Se nota también que en esta última epístola a Timoteo que Pablo nunca se quejó, hermano. Por eso es importante leer la Biblia, hermano. Porque nos damos cuenta que aquellos que le sirvieron a Dios en un tiempo, hermano, cuando no había todas estas comodidades que las que nosotros tenemos hoy en día. No había hoteles,
No había restaurantes, hermano, que digas tú que ahí me sienta un cafecito o el otro, hermano. No había, hermano, buenas carreteras. No había carros, no había aviones, no había nada, hermano. Pero aún, hermano, Pablo nunca se quejó de lo que le aconteció en su vida por servirle a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y le manda decir Pablo a Timoteo, aunque que se esfuerce, hermano, que sea valiente, que recuerde a la imposición de manos que le hicieron a él cuando recibió el don de Dios en su vida para predicar la palabra de Jesucristo, hermano. Oh, de cierto. Y con todo esto mostrándole que así como Pablo había cumplido hacer la voluntad de Dios, así Timoteo podía llegar a hacer lo mismo también, hermano. Pero de cierto no se quejó, al contrario, hermano, su última carta fue para advertirle y a exhortar a Timoteo a cuidarse de las iglesias de Jesucristo y a protegerse también de los falsos maestros y de las falsas doctrinas, hermano. Muchas veces no lo queremos creer, pero hay muchas iglesias cristianas donde se está predicando una doctrina falsa, hermano, donde hay maestros falsos, hermano, que pretenden ser de Jesucristo, te dicen lo que tú quieres oír y te hablan bonito, pero de cierto lo que están, si tú has leído la palabra de Dios, te darás cuenta que les falta algo en lo que están diciendo, hermano, y lo que les falta es el Espíritu Santo que te enseña, hermano, que aquello lo cual es verdad y aquello lo cual es mentira. Pero aún eso es una decisión de cada uno de nosotros. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, por desierto, por cualquier mensajito, hermano, seremos llevados a donde no debemos de llegar en nuestro caminar con Dios, hermano. Aún se hace referencia a Timoteo como un buen, aún en esta escritura Dios le hace referencia y Pablo le hace referencia a Timoteo, hermano, como un buen soldado de Jesucristo que debe soportar las dificultades de la vida, hermano, tal como lo hizo Pablo en su vida, hermano. Pablo pasó por muchos tiempos duros, hermano. Pero él sabía el tipo de hombre que él había hecho, ha sido, hermano, antes de que Cristo lo tocara, hermano. Antes de que tuviera ese encuentro con Jesucristo, Pablo se acordaba del tipo de hombre que él era, que él perseguía la iglesia de Jesucristo y que él, hermano, mandó a la muerte a muchos de aquellos que eran cristianos en su tiempo, hermano. Él era culpable de todo esto. Cuando Dios lo llamó, hermano, ¿usted cree que Pablo no estaba agradecido, hermano? Pablo estaba más que agradecido que Dios había tenido misericordia de él, que Dios lo había elegido aún para predicar el evangelio, hermano. Y yo creo que por eso fue lo que lo motivaba también, hermano, dándose cuenta que Dios le había perdonado todas las maldades, todos los homicidios que él había, en los cuales él había participado, hermano. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, de cierto, estamos bien agradecidos que Dios nos ha tocado, que Dios nos ha salvado, hermano? Que Dios nos ha sacado de la oscuridad donde nos encontramos, que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados, hermano. ¿Cuántos de nosotros los cristianos de hoy en día verdaderamente estamos bien agradecidos por lo que Dios ha hecho en uno? O tenemos la actitud, hermano, de ese egoísmo que dijimos, que pensamos que lo merecemos en nuestra vida. Déjame decirle, nosotros no merecemos nada de Dios, hermano. Tómelo por seguro, ni usted ni yo merecemos nada de Dios, hermano. Pero Dios en su gracia, en su misericordia, ha derramado esta misericordia, esta gracia sobre uno, hermano. ¿Quién no puede estar agradecido? ¿Quién no puede estar lleno de gozo, hermano? ¿Y quién verdaderamente se retendría para atrás, hermano, en no buscar a servirle a Dios fielmente, especialmente conociendo el pasado que tenemos en nuestras vidas, hermano?
Por eso Pablo estaba dispuesto a sufrir lo que sufrió, porque él sabía de dónde Dios lo había sacado, a donde Dios lo había puesto, hermano. Y de cierto, él iba a perseverar hasta el fin, hermano. Él no se iba a rendir, hermano, como muchos cristianos hoy en día se rinden por cualquier cosita, hermano. Pero ¿sabe por qué se rinden? Porque la palabra de Dios no tenemos. Sí. Si la palabra de Dios tuviera en su vida, hermano, no tan fácilmente se rindieran, no tan fácil se apartaran de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque es la palabra lo que lo va a sostener a uno en la presencia de Dios y que andemos con Dios, hermano. Pero si no hay esa palabra de Dios en uno, hermano, cualquiera cosita que nos diga que no queremos oír, hermano, eso es todo lo que se lleva. Como se dice el dicho, el pedacito rastroso que le quebró el espinazo al camello, hermano. En inglés, eso es todo lo que se lleva. That's what broke the camel's back. And it didn't take much. Y no se llevó mucho, hermano. Pero aún estamos viendo, hermano, aunque nosotros también hemos sido llamados a ser buenos soldados de Cristo, hermano, con el propósito de perseverar hasta el fin en nuestro caminar con Él, sirviendo al Señor fielmente con nuestras vidas, hermano. Y esa es una pregunta que yo creo nosotros lo podríamos hacer en esta mañana. ¿Estoy yo sirviéndole a Dios fielmente? ¿O me estoy yo sirviendo yo mismo fielmente? Hay una gran diferencia entre los dos, hermano. Uno es que le estás sirviendo a Dios y te has puesto todo lo que tus planes y todo lo que tú tenías para tu vida a un lado, hermano, para servirle y serle fiel a Dios. La otra cosa es que tú dices, yo le sirvo a Dios cuando tenga tiempo, yo le sirvo a Dios cuando me dé la gana, y comienzas a hacer todo lo que tú quieras hacer para tu vida propia nomás, hermano. ¿A cuál de ellos estamos nosotros? ¿A cuál de ellos es lo que estamos cumpliendo nosotros en nuestras vidas, hermano? Nunca es tarde para cambiar esa dirección que vamos en nuestra vida, hermano. Nunca es tarde. Cuando se llega que ya será tardecísimo, es cuando estemos muertos, hermano. Porque entonces sí, ya has sellado tu destino de dónde vas a pasar la eternidad, aún en esta vida, en la vida venidera, hermano. Pero de cierto, debemos ver en estas escrituras también, hermano, y en este libro, en esta epístola también, que aún nosotros tenemos que ser fuertes en el Señor, hermano. Pablo le está advirtiendo a Timoteo que él sea fuerte en la palabra de Dios, sea fuerte en su servicio a Dios, sea fuerte en su caminar con Jesucristo, hermano. ¿Y cómo no vamos a ser fuertes? Pues déjame decir, tú puedes levantar todo el peso que quieras, pero eso no te va a hacer fuerte. Porque si somos personas emocionantes, que cualquier cosita que nos digan, hermano, nos va a dar una buena zarandeada y nos corremos de Cristo, pues entonces esto no es tan fuerte. Eso nomás tienes un cuerpo que parece llenoso, a lo mejor, pero es todo. Fuerte. Se dice que a lo mejor Pablo era un hombre flaco, bien flaquito, hermano. Porque imagínense todo lo que hizo, todos los hambres que pasó, hermano. Todas las golpianizas que le daban, hermano. A ver una noche que no era, a lo mejor la vista no era tan agradable, hermano. Pero aún era hombre fuerte espiritualmente. Que no importa cuántos latigazos le dieran, que no importa cuántas piedradas le dieran, hermano. Que no importa cuántas veces lo rechazaban, hermano. Mantenía su fidelidad a Dios y no se rendía y no se iba llorando para la casa, ni tampoco se quejaba delante de Dios. ¿Por qué yo? Yo oye como nosotros, ¿no, hermano? Que cualquier cosita muchas veces nos quejamos. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué me estás castigando? ¿Qué te ha hecho yo a ti para que tú me estés castigando a mí? A mí, ¿por qué me tratas así, Dios mío? A mí yo pensaba que decían que tú eres bueno, pero mira lo que estoy sufriendo en mi vida. No, hermano, Pablo ni que se quejó de eso, pero nosotros sí nos quejamos. Entonces quiera entender que necesitamos que fortalecernos en la palabra de Dios, hermano. Aún es cierto, hermano. Nuestra fe viene de creer que la palabra de Dios es nuestra salvación y nuestra liberación, hermano.
En Efesios capítulo 6, versículo 10 nos dice: por lo demás, hermanos míos, comportaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Now, hay dos cosas, hermanos, que muchas veces nos apartan de Cristo. Uno es el diablo, echa mentira. La otra somos nosotros, que dejamos que cualquier cosita nos moleste. Y cuando nos molesta, llegamos a la conclusión que esto no es para mí. Now, si leemos la palabra de Dios y si vemos en la palabra de Dios, imagínense si Cristo hubiera tenido la misma actitud, hermano. Cuando comenzó sus 3 años de ministerio, imagínense si Él tuviera la misma actitud que nosotros, hermano. Si Él tuviera el mismo pensamiento que nosotros. Que cuando los maltrataron, cuando hablaban de mal de Él, que le decían borracho, panzón, demoniado y quién sabe qué otras cosas, hermano. Imagínense que Cristo hubiera dicho: yo vine a ayudarle, pero a mí no me están insultando, pues yo mejor me voy para atrás de donde vine. Hay que se vayan al infierno. No, hermano. Cristo aguantó. Y nosotros debemos de aguantar también. Nosotros, cuando algo nos aflige, nosotros debemos de llevárselo al Señor, hermano. No llevárselo a toda la vecindad. ¿Aló? O dígame que estoy equivocado, que en vez de llevarle la aflicción a Dios, andamos pasándolas, hermano, por el Facebook, Carabook, Farabook y todo es book, hermano, que haya. Ahí pasan. Usted no me cree, mira Facebook, en vez, yo no tengo tiempo de verle mucho, pero mírelo ahí salen todos los cuentos, hermano. Están sacando la garra. ¿Aló? Quiera entender, y todos los cristianos se supone, ¿verdad? Quiera entender, hermano, que cuando algo nos pasa, no vamos con Dios, vamos con la carne. En vez de ir con Dios y decirle: hey, ayúdame, ¿qué está pasando aquí conmigo? Si yo estoy en el mal, ayúdeme a rectificar esto. Y si no es mi culpa, ayúdeme como quiera, aguantar hasta el fin. Nosotros tenemos que creer que lo que hacemos por el Señor no es en vano, hermano. Porque de cierto en eso también nos quejamos en ocasiones, no debemos hacer así. Aun si la gente o las congregaciones, hermano, no responden al Evangelio de Jesucristo, si uno va a dejar que eso nos desanime, hermano, muy fácilmente siempre será desanimado. Recuerdo cuando trabajaba con los jóvenes, hermano, en aquellos tiempos, en aquellos años, una vez el Señor me dijo, porque trabajando con jóvenes no es tan fácil, hermano. Traen su actitud, traen su carácter, traen su personalidad. Y usted sabe que ellos todos lo saben. Usted sabe que nosotros pasamos por ahí, ¿se acuerda? Cuando todos lo sabían. Bueno, todos lo saben, aunque nada conocen, ¿me entiende? Pero entonces, anyway, entonces tenían los jóvenes y los martes nos reuníamos para tener servicios de jóvenes, hermano, y en veces iban todos y en vez de iba la mitad. Pero una de esas ocasiones, y no tenían la música los músicos, hermano, pero si había uno, pues, entonces le echábamos ganas, ¿verdad? Pero Dios dijo: tú no te vayas por lo que la gente diga. Tú no te vayas por lo que hacen por ti o no hacen por ti. Tú vete por lo que tú tienes que hacer. Y si tú haces lo que tú tienes que hacer, nunca tendrás un problemita como este. ¿Y qué es el problema, hermano? Pues muchas veces las personas van a medir un progreso por lo bueno que se vean las cosas o lo malo que se vean las cosas, hermano. Y Dios dice: deja esas cosas a un lado, tú nomás síguele para adelante y tú haz lo que tú tienes que hacer y deja que los demás caigan en su propio lugar. Hermano, cuando puedes tomar ese consejo de Dios, hermano, de cierto te va a ayudar, porque de cierto en ocasiones tendrás el apoyo y en ocasiones no tendrás el apoyo. Pero cuando no lo tienes, ya sabes que tú tienes que seguir para adelante, hermano. Ya sabes que no te tienes que rendir.
De cierto, creemos que nuestra fe y fortaleza no está en la sabiduría de los hombres también, hermano. Aún no, sino el poder de Dios mismo a través de su santa palabra. Es la palabra de Dios la que te va a fortalecer, la palabra de Dios que te va a dar ese ánimo para que uno pueda perseverar hasta el fin, hermano. Sin la palabra de Dios, yo le voy a decir sinceramente, hermano, no duran mucho. O seremos este cristiano medio, como le digo yo, sancochado. Cocido en un lado, crudo en el otro lado. ¿Aló? Que verdaderamente un día cocido en un lado quiere entender que un día le sirve a Dios, y sancochado que está crudo en el otro lado, es que el siguiente día no te dan las ganas ni de oír de Dios, hermano. O te olvidas de Dios. Aún ser fuerte en el Señor también significa que no nos avergonzamos del Evangelio de Jesucristo, hermano, porque es la palabra de Dios para el poder, para todo aquel que le cree, hermano. Y Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es potencia de Dios para dar salud a todo aquel que cree, hermano, para darte poder a todo aquel que cree, hermano. Nosotros tenemos que creer la palabra de Dios, pero la manera que la vamos a creer es leyéndola, hermano. Cualquier persona puede decir, yo creo la palabra de Dios, pero nunca abre la Biblia, nunca la toca la palabra, nunca lee ningún versículo, hermano. Entonces, ¿cómo la vas a creer? Es imposible creer la palabra de Dios sin verla, hermano. Aún la segunda cosa que podemos ver es que debemos aprender a aguantar las dificultades de la vida. Y yo creo que esa es una lección que nosotros como cristianos necesitamos aprender en nuestro caminar con Cristo, hermano, que tenemos que aprender a aguantar las dificultades de la vida, hermano. Cuando las podemos aguantar, hermano, es cuando podemos tener éxito en nuestra vida. A nadie en desierto, yo le puedo decir, a nadie le gusta sufrir, hermano. A mí no me gusta sufrir, hermano. Ni nos gusta ser perseguidos, pero la palabra de Dios nos manda a soportar, que no importa lo que se levante contra uno, uno tiene que mantenerse fiel a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Uno se tiene que mantener fiel a la palabra de Dios. De cierto, la victoria llega cuando aprendemos a vencer las dificultades en nuestras vidas, hermano. No huir de ellas, no correr, decir, ya me voy, ya no regreso, o ya me olvido de esto. Porque eso no es nada más que, como dicen, un cobarde corriendo. Muy simple, hermano. Dios no nos ha mandado que seamos cobardes, hermano. A ninguno de sus hijos le ha mandado que sea cobarde. A ninguno de sus hijos le ha dicho que cuando se ponga dura la cosa, córrele. No dijo esa es la palabra de Dios. Aún al contrario, dijo que cuando se pongan las cosas duras, ponte firme en mi palabra. Párate sobre la roca. Y que nos dice en Mateo 16, hermano, que las puertas de la edad no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y si de cierto nosotros somos salvos, hermano, verdaderamente salvos, nosotros somos la iglesia de Jesucristo y no seremos atropellados por el diablo, hermano. Pero si uno no lo cree, pues de cierto va a ser atropellado. Tomemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió, hermano, pero nunca se dio por vencido. Fue burlado, fue torturado, despreciado, pero nunca se quejó. ¿Cuántas veces he leído uno en la Biblia, hermano, donde cuando Cristo lo golpearon, hermano, lo chicotearon, esas 39 latigazos, hermano, que le escupieron, le arrancaron la barba, hermano, le pusieron una corona de espinas, hermano, lo azotaron, le hicieron todo, hermano? ¿En cuántas veces usted ha leído en la Biblia donde dice que Cristo comenzó a quejarse? Déjenme, ¿qué les ha hecho yo a ustedes? Yo no le he hecho nada, ve. En ninguna vez, hermano. Ninguna. ¿Y sabe por qué? Por el grande amor que tiene sobre cada uno de nosotros. Porque Él sabía que si Él se rendía, usted y yo probablemente íbamos a ir a pasar la eternidad en el lago de fuego, hermano. Es de lo que el diablo quería que hiciera, que se rindiera, hermano. Rindiéndose no iba a haber ningún sacrificio permanente para nuestros pecados, hermano. No iba a haber ningún derramamiento de sangre que borraría los pecados de nuestras vidas, hermano. No hubiera ninguna
amistad entre el hombre y Dios, hermano. Ninguna comunicación. Pero Cristo aguantó, hermano. No, como decía mi esposa en ocasiones, ¿verdad? Peores cosas le han hecho a Dios. ¿Qué te han hecho a ti? ¿Qué le han hecho a uno, hermano? Que uno tiene más derecho que Cristo de quejarse, hermano. ¿Qué le han hecho a uno? Ella siempre decía, peores cosas le hicieron a Cristo. Pues de cierto, nosotros no tenemos respuesta para eso, hermano. Porque viéndola muy bien y viéndola con toda sinceridad, nos damos cuenta que nosotros no hemos pasado por nada de lo que pasó Jesucristo en su vida, hermano. Hebreos capítulo 11, versículo 2 nos dice, puesto los ojos en el autor y consumidor de la fe en Jesucristo, el cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, sentóse a la diestra del trono de Dios. Reducir pues a vuestro pensamiento aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Entonces Dios nos dice, no te rindas, aguántele. Uno tiene que aguantarle, hermano, y todo es posible, no por nuestra propia fuerza, no por nuestro propio ánimo, sino por el poder del Espíritu Santo que resta en cada uno de los hijos de Dios y las hijas de Dios, hermano. Este es lo que nos fortalece a nosotros para seguir para adelante, para aguantar. Y sí podemos aguantar, hermano. Oh, sí, va a doler, hermano. No me malentienda, va a doler. Seremos afligidos, pero no estamos con el pensamiento que nos vamos a rendir, sino que buscamos del autor y consumidor de nuestras vidas y le dijimos, ayúdame a perseverar hasta el fin. Usted sabe que esas palabras le agradan a Dios, hermano. Esas palabras cuando salen de nuestra boca, hermano, le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque uno está diciendo, yo sé que Dios sabe lo que estoy pasando, Dios sabe que estoy bien afligido, Dios sabe que me duele lo que está aconteciendo en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mis hijos. Dios lo conoce, pero yo le ruego que Dios me ayude, que yo pueda permanecer hasta el fin y no rendirme de Él. Y aún lo último, hermano, debemos vivir una vida separada. ¿Sí? No quiero antes de que se vaya a divorciar, ¿ok? Eso no fue lo que dije, ¿ok? No, el pastor dijo, tengo que divorciarme, Andrés, ya me voy, bye. Es todo lo que, no, hermano, eso es lo que estoy diciendo, ¿ok? Una vida separada del pecado. Una vida separada de aquellas cosas que no le agradan a Dios en uno, hermano. Eso es lo que estamos hablando. La clave del éxito de Timoteo iba a depender de su capacidad para mantener y aferrarse a su llamado y caminar con Cristo, hermano. Esto es lo que nosotros tenemos que preocuparnos. Esto es lo que tenemos que ver en nuestro caminar con Cristo, en nuestra vida como cristiano, hermano. Aún creo que esto, viene siendo el problema más dificultoso para un cristiano, hermano, de separarse. Porque tenemos familiares que no son salvos. Tenemos amistades que no son salvos. Tenemos compañeros de trabajo que menos son salvos, hermano. Y cada uno de ellos quiere tener una entrada en la vida de uno como cristiano, hermano. Y usted sabe que el que no conoce a Cristo, pues él o ella va a andar haciendo sus cosas, hermano, que nosotros ya sabemos que no son buenas para uno. Y uno no lo juzga, pero uno quiere habitarle, pero de cierto buscan ponerle presión a uno, hermano, que sea participante, compañero de ellos en estas cosas, hermano. Y ahí es donde y entra la dificultad. No es que es difícil, hermano. La dificultad para uno viene siendo que uno no quiere lastimar esa amistad, pero tienes que pensarle, hermano. El mundo o Cristo, una de las dos. Y uno tiene que hacer esa decisión. Dios no la va a hacer por uno, hermano. Tómelo por seguro. Dios no va a hacer esa decisión por uno. Uno tiene que hacer esa decisión de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero nada que ver con esto. Mejor acá me voy. Y lo que va a pasar, pues te van a decir cositas.
Y muchas veces las cositas que te van a decir no van a ser cosas agradables, no van a ser palabras agradables. Pero al fin, si le aguantas, hermano, esos mismos te respetarán después. ¿Por qué? Porque sabrán que tú eres genuino. Que no eres uno que dice que eres cristiano y andas en todos los participando en todas las cosas del mundo, hermano. Sino que te reconocen que te has apartado y que eres diferente, hermano. Eso es lo que uno quiere que el mundo vea de Cristo en uno, hermano. No para la gloria de uno, sino para la gloria del Dios Todopoderoso, que de cierto le reconozcan, hermano. Que digan, mira, aquel hermano antes era uno bien, tú sabes, bien guatoso. Y ahora, mira, está bien calmado. Ahora trae una Biblia. Ahora anda predicando. Ahora han dado testimonio del amor que Dios ha tenido sobre su vida. Cuánto Dios le ha perdonado, cuánto Dios le ha sanado, cuánto Dios le ha hecho libertad en su vida. Eso es lo que debe de ser, hermano, lo que acontezca en nuestra vida. Y de cierto la clave del éxito de Timoteo iba a depender de su capacidad, hermano, entiéndale bien. En qué es lo que iba a hacer con lo que se le había encargado a él. Gálatas capítulo 5, versículo 1 nos dice, estar pues firme de la libertad con que Cristo nos hizo libres y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre, hermano. ¿Cuánta gente Cristo no ha hecho libre, hermano? Pero al fin, la Biblia lo dice, no lo digo yo, pero al fin son como el perro que regresa al vomito, que echó fuera, o son como el cerdo, que después de que le han dado una buena lavadita, lo han perfumeado, vuelve para atrás a la misma cochinada, al lodo, ensuciarse una vez más. Eso es lo que la palabra nos dice, que nosotros no debemos de ser, hermano. Nosotros debemos apartarnos, ser aparte, demostrar que la luz de Cristo mora en uno, hermano. Aún de cierto Jesús dijo que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, hermano. Sin embargo, el cuerpo de Cristo vive como si aún pertenecería a este sistema mundial, hermano. Los cristianos viven como que son del mundo, hermano. No debe de ser así para nosotros, hermano. Nosotros tenemos que ser aparte, estar apartados de estas cosas. Eso no quiere entender, hermano, que usted no puede ir a una fiesta de cumpleaños, usted no puede juntarse con sus familiares, con sus amistades. Usted no quiere entender eso, hermano. Nomás quiere entender que cuide su testimonio delante de Dios. No delante del hombre, delante de Dios. Guarde, cuide su testimonio, hermano. Que si le invitan a una fiesta y usted quiere ir, está bien. Si le ofrecen una heladita, dígale, no, dame mejor una Sprite. O dame una 7-Up. ¿Aló? Pero no con licor, hermano. Tenemos que nosotros saber cómo separarnos, pero al mismo tiempo ser amables, hermano. Mostrar ese amor de Cristo en nuestras vidas, hermano. No hay nada malo. Pero de cierto no se metan en los clubes, ¿ok? Porque eso ya es todo diferente. que si va a ir a salvar los perdidos, de cierto los perdidos lo van a salvar usted. Y lo van a meter a la chancla ahí. Y cuando menos acuerda, ya los dos van para abajo, entonces para arriba, hermano. Entonces tengan cuidado con eso, no diga yo voy a ir a salvarlos, porque a lo mejor no los salva. Aún Pablo le dijo a Timoteo, hermano, que nadie que milita enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado, hermano. Dios le ha escogido a usted como escogió a mí. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, hermano? ¿Somos verdaderamente los soldados de Jesucristo? Es una buena pregunta, hermano. Y nadie la puede contestar, solamente que cada uno de nosotros individualmente. ¿Soy yo verdaderamente soldado de Jesucristo? ¿Qué hace un soldado, hermano? ¿Protege? ¿Defiende? Lo que tiene que defender, hermano. ¿Defendemos nosotros la palabra de Dios? Protegemos nosotros la palabra de Dios en nuestra vida, que nadie la quite de uno, hermano, que nadie nos cambie de la opinión, de la fe que uno tiene en la palabra de Dios, hermano. O somos muy fácil
mente engañados, cambiados de opinión, hermano. Es importante, ¿no? Cuando permitimos que el mundo nos sensibilice, hermano, haciéndonos creer que todo es permitido y que debemos aceptar la conducta pecaminosa, nos volvemos esclavos del enemigo, hermano. Y eso es lo que pasa hoy en día. Que lo que debemos de ver como pecado, dijimos, no se hace nada, hombre. No se hace nada, un poquito de esto no se hace nada. Entonces el enemigo ya lo ha desintentado, hermano. Te ha quitado eso, esa convicción que tenía, ya no existe. Nos hemos desensibilizados, hermano. Que verdaderamente significa hacer algo, hacer a que alguien o algo sea menos sensible en otros aspectos, hermano. En otro, para ya no te importa. Ya no te importa. Lo que antes conocías como pecado, ya no te importa. Dices, no se hace nada, hombre, al cabo que Dios no castiga a nadie. Mira, todos estos lo andan haciendo y Dios no ha matado a nadie. No se hace nada. Ha de estar bien, porque si fuera malo, ya Dios hubiera hecho algo. No, hermano, Dios tiene mucha paciencia sobre nosotros los seres humanos. Nos muestra mucha paciencia, hermano. Y en eso debemos estar agradecidos. Pero si llega el día, hermano, cuando la vida de uno se termina, y entonces lo que hayamos hecho, ahí tenemos que darle respuesta a eso, hermano. Y si, en otra palabra, nos volvemos insensibles, muertos, apagados o pacificados, hermano. Ay, como dice el dicho, ay, lo que diga tu mamá. ¿De verdad? ¿Usted lo ha oído eso, verdad? ¿Lo practica en la casa, sí o no? Lo que diga tu mamá, en vez de tomar la responsabilidad y decir sí o no, entonces le pasamos, bueno, es igual a pacificados, hermano, que ya casi ya no nos mueve para nada. Según de Corintios 6:14 nos dice, no os juntéis en yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Pero no sabe usted, pastor, esas cosas son de aquellos tiempos, esas ya son, esa es una antigüedad. Estamos viviendo en unos tiempos modernos, No creo que Dios le moleste. Amén. Que no dicen ustedes que Dios es puro amor y que Dios no le importa, Él ama al pecador. No, hermano, Dios odia al pecador. Tómelo por seguro, porque ¿dónde ha leído usted en la Biblia donde dice que Dios ama el pecado? No hay ninguna parte donde Dios ama el pecado. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, hermano. Ahí siempre habla que Dios aborrece el pecado. Pero de cierto nosotros debemos convertirnos en soldados de Cristo, hermano. Pero cuando dejamos que estas cosas del mundo nos toquen en nuestra vida, entonces ya no vamos a ser soldados de Cristo, vamos a ser soldados ineficaces, hermano, aún de Dios. En otras palabras, ya no tenemos poder. En otras palabras, ya no consideramos nada de lo que debemos de tener con Dios, hermano, en nuestras vidas. Y para terminar, termino con esto, somos llamados a perseverar nosotros, hermano, hasta el fin. Enfrentaremos pruebas y tribulaciones en nuestras vidas, pero eso no quiere entender que es el fin de nuestras vidas, hermano. Al contrario, esto es para probar el corazón de cada uno de nosotros, de probar nuestras vidas, si vamos a aguantar o no vamos a aguantar, si vamos a perseverar o no vamos a perseverar, si vamos a buscar del Señor o no vamos a buscar del Señor. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando estas cosas llegan a nuestra vida, hermano? ¿Seguiremos en nuestro caminar con Jesucristo o nos apartaremos de Cristo en nuestras vidas, hermano? Pero aún entiéndale que al fin no tendremos ninguna razón, hermano, ninguna excusa. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesucristo venció, hermano, para que nosotros también pudiéramos vencer. Él dijo, yo he vencido. Y porque yo he vencido, tú también podrás vencer.
Debemos de recordar que seamos fuertes en el Señor, hermano, soportando las dificultades, porque hay una recompensa mayor esperándonos a cada uno de nosotros si no nos rendimos en la eternidad. Y esa es una verdad que la palabra de Dios nos dice, hermano. Póngase de pie conmigo. Que vivamos nosotros para Cristo, que le sirvamos a Cristo fielmente, hermano. Y si por alguna razón nos hemos descuidado, hermano, no le hemos puesto mucha atención en nuestro caminar con Cristo, nunca es tarde para que uno, hermano, le eleve una oración a Dios y le diga: ayúdame, ayúdame a que yo le sirva fiel y que yo pueda permanecer hasta el fin. Porque eso es verdaderamente lo que Dios esperaría que saldría de nuestras bocas, hermano. Aquella oración que le clama a Cristo, aquella oración que dice: yo no puedo sin ti, yo te necesito a ti en mi vida para poder seguir corriendo y al fin terminar esta carrera en la cual usted me ha puesto, para que de cierto al fin yo quiero recibir esa corona de la vida cuando usted le ha prometido a todo santo que termine hasta el fin. Eso es lo que queremos nosotros, hermano. Esa es la oración de uno. Que aguantemos, perseveremos hasta el fin. Y si lo podemos hacer, y de cierto, no es que si lo podemos hacer, todas las cosas son posibles con Cristo, hermano. Viene siendo no si lo podemos, sino mejor yo creo lo podemos componer eso y decirlo en esta manera, hermano. Si yo verdaderamente quiero irme en pos de Jesucristo, si yo verdaderamente quiero servirle a Dios fielmente, si yo verdaderamente busco de Cristo para mi vida, entonces sí terminaré la carrera. Padre eterno, le damos gracias y le bendecimos una vez más su santo nombre, Dios mío. Yo le doy gracias por todo lo que usted anhela para la vida de cada uno de nosotros, Dios mío. Que de cierto usted espera, Dios mío, que nosotros permanezcamos hasta el fin, que no nos rindamos, que verdaderamente seamos esos soldados de Jesucristo en cual usted los ha llamado que seamos cada uno de nosotros. Que de cierto, eterno Dios Todopoderoso, corramos la carrera, no desmayando, sino con ese sumo gozo, así como Cristo la corrió y la terminó hasta el fin. De cierto, Padre, usted seguirá y para siempre será el autor y consumidor de nuestras vidas. Ayúdenos a permanecer hasta el fin. Toque nuestro corazón, denos ese ánimo, denos esa paz, denos ese gozo, denos esa habilidad, Santo Padre, de tener esa fe que todas las cosas son verdaderamente posibles con usted, especialmente lo imposible. Porque de cierto los discípulos suyos en una ocasión, tocante a ese joven rico, Padre, le dijeron: entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y usted le dijo: lo que es imposible para el hombre es todo posible con Dios, dándonos a entender, Padre, que si nosotros verdaderamente queremos estar donde usted está, nos corresponde a orarle, rogarle, pedirle, suplicarle que toque nuestras vidas y nos ayude, y por medio del Espíritu Santo nos fortalezca para correr esta carrera hasta el fin. Yo le doy gracias, eterno Dios,
Que en este día usted transforma corazones, Padre. Que en este día usted renueva dentro de la esperanza que tenemos para usted y en usted. Le damos gracias, Dios mío, que nos hace a conocer, Padre eterno, que con usted es cierto, nada será imposible. Solamente si nosotros podemos creer y solamente si nosotros le prestamos atención a su palabra y a buscando que se engrave en las tabletas de nuestro corazón, Dios mío. Bendíganos, eterno Dios. Bendiga a cada uno de sus hijos, sus hijas. Sálvelos, Padre, a cada uno de nosotros. Muéstranos su salvación día tras día, eterno Padre, le rogamos. En el nombre de Jesucristo, aleluya. Amén y amén. Dios, Él es bueno, hermano. Aleluya. Amén.